Prepara tu mente y tu corazón para un viaje inspirador a través del tiempo, mientras exploramos cómo la fe transformó lo ordinario en extraordinario y lo imposible en una gloriosa realidad. La fe que mueve montañas, historias de hombres y mujeres que confiaron y vieron lo imposible. En el sendero sinuoso de la vida, ¿quién no ha deseado una guía, una luz que disipe las sombras de la incertidumbre? ¿Quién no ha anhelado una fuerza interior capaz de mover las montañas más imponentes que se alzan en nuestro camino? La respuesta, queridos amigos, se encuentra en una palabra poderosa y transformadora, fe. Pero, ¿qué es realmente la fe? No es una esperanza vaga, ni un pensamiento mágico. La Biblia, en Hebreos 11:1, nos lo define con una claridad meridiana, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la confianza inquebrantable en lo que no podemos tocar, ver o comprender con nuestros sentidos, pero que sabemos que es real porque una voz más grande que la nuestra nos lo ha susurrado al alma. Es actuar creyendo en el Dios que creó los cielos y la tierra, y que cumple cada una de sus promesas. Hoy, te invito a un viaje, no a través de paisajes exóticos, sino a través de las páginas sagradas de la historia, donde hombres y mujeres comunes, enfrentados a circunstancias extraordinarias, eligieron creer. Sus vidas no fueron perfectas, tuvieron dudas, miedos y errores. Pero una cosa los unió, una fe inquebrantable que les permitió ver la mano de Dios obrando milagros, abriendo caminos y transformando lo imposible. Sus historias son el eco de una verdad eterna, que la fe no solo es posible, sino que es recompensada. Nos demuestran, sin lugar a dudas, que vale la pena tener fe para ver resultados. Comencemos este inspirador recorrido, abriendo el libro de la vida, el libro de la fe. Desarrollo, un recorrido por las vidas de fe. 1. Los pioneros de la promesa, obediencia a la llamada. Imagina a un hombre ya entrado en años, viviendo una vida cómoda en la floreciente ciudad de Ur de los Caldeos. Un día, una voz resuena en su corazón, una voz que no puede ignorar. Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Sin mapa, sin destino conocido, solo una promesa. Este hombre era Abraham. Su fe no era una fe ciega, sino una fe obediente. Dejó todo atrás, no por lógica o por un plan elaborado, sino por la convicción de que aquel que llamaba era fiel. Caminó hacia lo desconocido, creyendo la increíble promesa de que sería padre de una nación tan numerosa como las estrellas del cielo, a pesar de que él y su esposa, Sara, ya eran muy ancianos y Sara era estéril. Hubo momentos de duda, de risa incrédula, especialmente por parte de Sara cuando escuchó la promesa de tener un hijo en su vejez. Pero incluso esa duda momentánea se disipó ante la omnipotencia de Dios. La fe de Sara, aunque vacilante al principio, se afirmó, y por fe recibió fuerza para concebir, e incluso después de la edad, dio a luz, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y así nació Isaac, el hijo de la promesa. La fe de Abraham fue probada de la manera más desgarradora cuando Dios le pidió que sacrificara a ese mismo hijo, Isaac, el milagro de su vejez. Abraham, con el corazón roto pero con una fe inquebrantable, subió al monte Moriah, convencido de que Dios era poderoso incluso para resucitar a los muertos. En el último instante, Dios detuvo su mano. ¿El resultado de su fe? Abraham no solo se convirtió en el padre de multitudes, el padre de la nación de Israel, sino que fue llamado amigo de Dios. Sara se convirtió en la madre de esa promesa. Su historia nos enseña que la fe a menudo nos pide salir de nuestra zona de confort, creer en lo imposible y, a veces, enfrentar pruebas inimaginables. Pero el resultado es siempre una recompensa que supera con creces cualquier sacrificio. 2. La fe en medio de la adversidad, resistencia y liberación. Siglos después, nos encontramos con un pueblo oprimido, esclavo en la tierra de Egipto. Dios, en su infinita misericordia, levantó a un hombre para ser su libertador. Este hombre era Moisés, quien, por fe, rechazó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. La fe de Moisés lo llevó a un encuentro ardiente en una zarza, donde Dios le reveló su plan de liberar a Israel. Enfrentó al todopoderoso Faraón no con ejércitos, sino con la autoridad divina.
Y cuando el pueblo estaba acorralado entre el ejército egipcio y las aguas infranqueables del Mar Rojo, fue la fe de Moisés la que, extendiendo su vara, vio las aguas dividirse, abriendo un camino seco en medio del mar. Guió a su pueblo a través del desierto, soportando sus quejas y su incredulidad, siempre con la convicción de que Dios cumpliría su promesa. ¿El resultado de su fe? Moisés liberó a su pueblo de la esclavitud, se convirtió en el legislador de Israel y, lo más asombroso, conoció a Dios cara a cara como ningún otro hombre lo hizo antes. Pero en el mismo camino hacia la tierra prometida, en la ciudad de Jericó, encontramos otro ejemplo sorprendente de fe, esta vez en una mujer con un pasado oscuro, Rahab. Ella era una prostituta, una habitante de una ciudad condenada. Sin embargo, cuando los espías israelitas llegaron a Jericó, Rahab los escondió, declarando: «Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra». Su fe no se basó en su nación o su tradición, sino en la realidad del Dios de Israel. ¿El resultado de su fe? Rahab y su familia fueron salvadas milagrosamente de la destrucción de Jericó. Y no solo eso, esta mujer, Rahab, entró en el linaje de Jesús. Su historia nos enseña que la fe trasciende las barreras sociales y el pasado, y que Dios usa a quien le cree, sin importar su condición. 3. Fe en la batalla, valentía y milagros. La historia de Israel está llena de batallas, y la fe de sus líderes fue a menudo la clave de la victoria. Tomemos el caso de Gedeón. Cuando Dios lo llamó para liberar a Israel de los madianitas, Gedeón se consideraba el más insignificante de su familia. Su fe era inicialmente pequeña, llena de dudas y peticiones de señales. Pero a medida que Dios confirmaba su llamado, la fe de Gedeón creció. Con un ejército reducido de 300 hombres, armados con trompetas, cántaros y antorchas, Gedeón se enfrentó a un vasto ejército madianita. No fue por la fuerza militar, sino por la fe en la estrategia divina, que los madianitas se confundieron y se destruyeron entre sí. ¿El resultado de su fe? Gedeón fue un juez y libertador de Israel, demostrando que Dios no necesita grandes números, sino corazones dispuestos a creer y obedecer. Otro gigante de la fe en la batalla fue el joven pastor David. Cuando el gigante filisteo Goliat aterrorizaba a los ejércitos de Israel, David, un muchacho sin armadura ni espada, se presentó para enfrentarlo. Su fe no estaba en su honda o sus piedras, sino en el Dios viviente: «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado». Con una piedra y una honda, el joven pastor derribó al gigante. ¿El resultado de su fe? David no solo salvó a Israel de la humillación, sino que se convirtió en el rey más grande de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, y de su linaje provino el Mesías. 4. Fe en la prueba de fuego, fidelidad inquebrantable. La fe no solo brilla en la libertad o en la batalla, sino también en la persecución y la adversidad extrema. En el exilio en Babilonia, un grupo de jóvenes hebreos demostró una fe inquebrantable. Daniel, un hombre de profunda convicción, continuó orando a su Dios 3 veces al día, a pesar de un edicto real que lo prohibía y sentenciaba a cualquiera que lo hiciera a ser arrojado al foso de los leones. Su fe era más fuerte que el temor a la muerte. ¿El resultado de su fe? Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones, y Daniel fue sacado ileso del foso. Su testimonio hizo que el rey Darío reconociera al Dios de Daniel. Similarmente, sus amigos Sadrac, Mesac y Abednego enfrentaron una prueba de fuego literal. El rey Nabucodonosor erigió una inmensa estatua de oro y ordenó a todos que la adoraran bajo pena de ser arrojados a un horno de fuego ardiente. Estos 3 jóvenes se negaron rotundamente, declarando: «He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». Su fe no dependía del resultado, sino de la fidelidad a Dios. ¿El resultado de su fe? Fueron arrojados al horno, pero Dios los acompañó en medio de las llamas. Caminaron ilesos en el fuego, y cuando fueron sacados, ni un solo cabello de sus cabezas se había quemado. El rey Nabucodonosor, asombrado,
bendijo al Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Estas historias nos recuerdan que la fe auténtica se mantiene firme incluso cuando todo está en juego, y que Dios honra a aquellos que le son fieles. 5. Fe femenina, determinación y propósito. La Biblia nos presenta poderosos ejemplos de mujeres cuya fe y valentía cambiaron el curso de la historia. Esther, una joven judía huérfana, fue elevada a la posición de reina de Persia. Pero su reinado coincidió con una amenaza mortal para su pueblo, un decreto de exterminio promovido por el malvado Amán. Fue entonces cuando su primo Mardoqueo la desafió con una pregunta crucial: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Con una fe valiente y arriesgándose a la muerte, Esther declaró: si perezco, que perezca. Con ayuno y oración, se presentó ante el rey. ¿El resultado de su fe? Esther encontró gracia ante el rey, expuso la maldad de Amán y logró revertir el decreto, salvando así a su pueblo judío de la aniquilación. Su historia es un testimonio de cómo Dios usa a personas comunes en lugares estratégicos cuando tienen fe y valor. Luego tenemos a Ruth, una mujer moabita, que en un momento de gran dolor y pérdida, eligió dejar su tierra y su gente para seguir a su suegra Noemí, profesando una fe conmovedora: no me ruegues que te deje, y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Su fe era en el Dios de Israel y en el vínculo con su nueva familia. ¿El resultado de su fe? Ruth encontró favor y redención a través de Booz, un pariente cercano. No solo fue bendecida con un matrimonio y un hijo, Obed, sino que también ella entró en la genealogía de Jesucristo. Su fe, lealtad y amor fueron recompensados más allá de lo que pudo haber imaginado. La fe que mueve montañas, historias de hombres y mujeres que confiaron y vieron lo imposible. 6. La fe que transformó el mundo, el fundamento de nuestra esperanza. Hasta ahora hemos visto la fe de la humanidad en Dios, pero ahora volvemos nuestra mirada al acto de fe más grande de todos los tiempos, la fe de Dios mismo en su plan de redención, manifestada a través de su Hijo, Jesús de Nazaret. Jesús es la máxima expresión de obediencia y fe. No se aferró a su condición divina, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Su fe en el propósito de su Padre lo llevó a cumplir una misión que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Su vida fue un testimonio de fe, curando enfermos, levantando muertos, perdonando pecados y enseñando el amor incondicional de Dios. ¿El resultado de su fe y obediencia? La salvación del mundo. Como nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. La resurrección de Jesús es la máxima prueba de la victoria de la fe sobre la muerte, convirtiéndose en el Señor de todo, y el ancla de nuestra propia esperanza y fe. Y desde esa fe central, surgieron aquellos que llevarían su mensaje a los confines de la tierra, los apóstoles. Hombres comunes, pescadores, recaudadores de impuestos, que transformaron el mundo gracias a su fe en Jesús. Tomemos a Pedro, un pescador impulsivo que, a pesar de sus fallas y negaciones, se convirtió en una roca de la iglesia primitiva. Después de la resurrección de Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo, su fe lo impulsó a predicar con tal poder que miles se convirtieron en un solo día. Su fe lo llevó a sanar enfermos y a enfrentar persecución con valentía. Y luego está Pablo, el más improbable de los apóstoles. Un perseguidor ferviente de los cristianos, tuvo un encuentro transformador con Jesús en el camino a Damasco. A partir de ese momento, su vida fue una incansable dedicación a difundir el Evangelio. Con una fe inquebrantable, soportó naufragios, palizas, encarcelamientos y traiciones, todo por la causa de Cristo. Él mismo afirmó que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Su fe no solo le permitió superar obstáculos, sino que fue el motor para llevar el mensaje de Jesús a los gentiles, estableciendo iglesias y escribiendo gran parte del Nuevo Testamento. ¿El resultado de su fe? Pedro, Pablo y los demás apóstoles, guiados por una fe inquebrantable, sentaron las bases del cristianismo, llevando el mensaje de redención a un mundo que lo necesitaba desesperadamente.
Su fe sigue siendo un faro para nosotros hoy, mostrando que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad humana cuando hay una entrega total. Conclusión y aplicación, el legado de la fe, el llamado a creer hoy. Hemos recorrido un camino fascinante, observando cómo la fe transformó la vida de Abraham y Sara, la obediencia de Moisés, la valentía de Rahab, la audacia de Gedeón y David, la fidelidad inquebrantable de Daniel y sus amigos, el propósito de Esther y Ruth, y el impacto eterno de Jesús y sus apóstoles. Cada historia, un hilo dorado tejido en el gran tapiz de la fe. El hilo común que une a todos estos hombres y mujeres de fe es su profunda confianza en un Dios invisible, pero completamente real y activo. Ellos entendieron, de una manera u otra, lo que nos recuerda Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. No es solo creer que Dios existe, sino creer que Él es bueno y que recompensa a quienes le buscan con sinceridad. Ahora, después de escuchar estas poderosas narraciones, te pregunto, ¿qué montaña necesitas mover en tu vida hoy? ¿Qué promesa de Dios estás esperando que se cumpla? ¿Qué situación parece imposible y te invita a dudar? La fe no es un concepto antiguo, relegado a los libros de historia. Es una fuerza viva, activa y transformadora que sigue operando hoy. No se trata de tener una fe perfecta, sino de tener fe en un Dios perfecto. Él nos invita a confiar en Él incluso cuando el camino es oscuro, cuando las respuestas no son claras, cuando el miedo intenta paralizarnos. Nos invita a dar ese paso de fe, a pesar de nuestras dudas y debilidades. Así que, amigo y amiga, que la historia de estos gigantes de la fe te inspire a ti también a creer. Que te impulse a dejar que la fe sea la brújula de tu vida, la lámpara a tus pies y la luz en tu sendero. Porque cuando pones tu confianza en el Dios Todopoderoso, las montañas que hoy parecen infranqueables pueden convertirse en caminos, las imposibilidades en milagros, y los sueños más grandes de tu corazón pueden ver la luz. Recuerda, la fe no es ver para creer, sino creer para ver. Y como hemos comprobado una y otra vez en estas historias, vale la pena tener fe para ver lo imposible y experimentar los gloriosos resultados que solo Dios puede dar.